Bien, entonces, buenos días para todos. Buen día. La cuestión del seminario de socialización hoy se ocupa de estos tres elementos: las series discursivas de la línea de investigación, del doctorado de la línea de investigación, las máquinas de preguntas y el poliedro de inteligibilidad. Entonces, hay muchos modos de enfrentar esta cuestión en diferentes niveles, pero digamos que lo más importante sería el esquema metodológico, ¿no? Que es lo que nos convoca aquí. Entonces, ¿cómo va a funcionar la metodología de esta sesión? Vamos a empezar enfrentando unos elementos de análisis. Luego de eso vamos a pensar unos criterios de trabajo y luego pasamos a un taller. Son los tres movimientos de... Bien. Entonces, empecemos enfrentando esto. Hay un desafío hermenéutico en Riquet que dice que una imagen es primero comprendida y luego vista. ¿Ah? Pero quizás se les hace familiar algo. ¿No se les hace familiar a nada? Y en efecto es una representación artística de una modalidad vírica. Bien, entonces, ¿qué sienten? No me digan qué piensan, díganme qué sienten. Usted se enfrenta a esa imagen y qué. Cierto asco porque me parece que tuvieran gusanos dentro, entonces. Son las cadenas de ADN. Sí, pero es la primera vista. Bien, repulsión. ¿Qué otro efecto emerge? Pues a mí me parece como frío, como cristal. Ah, O sea, sí, parece metálico. El artista se esfuerza por ubicar una cuestión ahí que está en el límite de la vida, ¿no? Porque, como recuerdan, un virus no está vivo. Pues un virus puede mutar la cadena genética de una célula, pero en sentido estricto no está vivo. Sin embargo, hay un problema serio y es que pues, el virus es susceptible de réplica y de mutación, que es lo extraño. Bien. ¿Qué más siente? Pero porque uno lo asocia con virus, pero uno también lo podría asociar a esas llantas planetarias que se están intentando que utilizan en Alaska. O sea, también uno puede esas llantas pegables al terreno. Okay. Por el problema de que las protuberancias lucen como posibilidades de conexión. De tracción. Ah, y de poder desplazarse en cualquier forma y en cualquier zona. Okay. Como en Alaska, que son estos carros que tienen llantas triangulares, se van adaptando al camino. Una maravilla me parece, ¿saben? Adaptabilidad. También parece como una joya, ¿no? Entonces puede transmitir algo de glamour, Una corona. Bien, y entonces no sienten miedo, ¿no? Y ahí, pues la parte de abajo parecen las patitas de una araña. modalidad terapomórfica de un virus. Básicamente se comprende a ese virus como aquel que puede sujetarse e inyectar. La imagen está incompleta, pero en el fondo hay una especie de aguijón en el que se inyecta la infección vírica teratomórfico, en el sentido de que asume una perspectiva monstruosa. ¿Han visto versiones de Hollywood en la que extraterrestres lucen así? Es que incluso si uno fuerza la imaginación parece que tuviera una guadaña. Ah, ok. La relación con la muerte. Con la muerte. Pero a diferencia de la otra, esto sí genera la sensación de movimiento. O sea, el tema de tener sí se ve más invasivo.
de hecho, el fondo negro frente al blanco hace sensación de desplazamiento. Es que incluso uno puede imaginarse como una cierta voluntad ahí, Ok. porque ahí se ve un cuerpo, digamos, más antropomorfo, más parecido. O una derivación Una cabeza, casi animal. una cierta mano, sí, sí. A pesar de que es cristal y a pesar de que sea fija. Bien. Entonces, ¿por qué traer este par de imágenes como problema inicialmente hermenéutico para luego salir a una cuestión de los afectos? Pues porque digamos que se trata de nuestro presente, aquí y ahora. Ayer aparece la cuestión de la declaración de pandemia y quedará en la historia para el futuro que en efecto, bueno, suponiendo que la especie sobrevive, ¿no? Sí, y la otra, pues el hecho de que hay una problematización respecto de nuestros modos de vida y nuestra relación con lo vivo. Bien. Entonces, para organizar esta sesión, pues empecemos por aquí. Entonces, para empezar, pensar. Me permito citar a Foucault en una entrevista que se llama, o que fue titulada El cuidado de la verdad. ¿No? Dice: el papel del intelectual no consiste en decirle a los demás qué han de hacer, con qué derecho lo haría. Acordémonos de todas las profecías, promesas, mandatos, imperativos y programas que los intelectuales han podido formular en el curso de los 2 últimos siglos, cuyos efectos se han visto hasta ahora. El trabajo de un intelectual no es modelar la voluntad política de los otros, es, por el análisis que lleva a cabo en sus dominios, volver a interrogar las evidencias y los postulados, sacudir los hábitos, las maneras de actuar y de pensar, disipar las familiaridades admitidas, recobrar las medidas de las reglas y de las instituciones, y a partir de esta reproblematización, donde el intelectual desempeña su oficio específico, participar en la formación de una voluntad política, donde ha de desempeñar su papel ciudadano. Entonces, claro, empezar el seminario de socialización con la pregunta por nuestro presente, que es lo que nos impulsa a llevar a cabo el análisis, nos ubica en algo que sentíamos la sesión anterior, y es la pregunta por el papel político de la investigación. Es decir, yo soy un investigador social, pero reconozco que tengo un papel político y que mi trabajo analítico y mi ejercicio investigativo tendría unos impactos políticos de algún orden. Foucault asume una posición, es suficientemente conocido eso, un debate con Gramsci acerca de la diferencia entre el intelectual orgánico y lo que él propone como intelectual específico. Entonces ahora aparece el hecho de que nuestro trabajo no sería el de proponer un programa, más bien el de realizar algunos análisis, como por ejemplo análisis situados, específicos, precisos, en la que se hace un ejercicio analítico inicial respecto de lo histórico, la historia, el presente, las maneras como actuamos y pensamos. Disipar las familiaridades admitidas es lo que dicen que es la crítica como el problema de los sistemas de aceptabilidad, es decir, aceptamos demasiado rápido ciertos elementos. Digamos que una posibilidad de plantear esta forma de entender el papel del intelectual como aquel que investiga en una doble condición, en el sentido de que por un lado es intelectual específico, se ocupa de una problematización específica, en unas reglas de conocimiento específicas, pero por el otro se reconoce como sujeto político, que en este caso es el problema de la ciudadanía. Sería este esquema inicial. Entonces, si para empezar a pensar, entonces, la cita es del cuidado de la verdad. Entonces, empieza el pensamiento. Bien. Hagamos una diferenciación entre los niveles que aparecen ahí respecto de la propuesta que Foucault está haciendo acerca de nuestro papel político y nuestro papel analítico y las relaciones entre los dos. Entonces, en primer lugar, dar cuenta del contexto. Entonces, generalmente se le pide a una investigación académica que establezca un contexto que ubica histórica, geográfica, específicamente un problema. De hecho, pues en sus formatos tienen la obligación de dar cuenta de un cierto estado del arte, es decir, de una cierta ubicación histórica de la investigación y de su relación con otros. Sin embargo, el contexto también sería susceptible de ser comprendido como un campo estratégico, como una superficie estratégica. Es
Es decir, no sería únicamente una ubicación histórico-geográfica o una especificidad de ubicación, sino que especialmente podría ser la posibilidad de dar cuenta del campo en el que emerge un acontecimiento. Entonces, si nos ocupamos del presente y volvemos a nuestra pandemia y a la paranoia total y al control que se organiza en términos geopolíticos, ¿no? Todos sabemos eso, lo vemos en lo cotidiano. Pues aparece la pregunta por ejemplo, lo que está pasando aquí ahora. Lo que pasa aquí ahora, podríamos decir, por ejemplo, que la pandemia ahora ubica unas relaciones con lo global y que pareciera que el contexto es ahora global y no específico. Y la repetición de los sistemas de control y las maneras de gestión de la vida en este momento serían un asunto, voy a decirlo feísimo, universal. Cuando resulta que cada contexto cultural, histórico, económico, político está reaccionando de maneras distintas, a pesar de que trae unas tácticas, unas estrategias para dar cuenta de ello. Pongamos por caso la decisión de Guatemala ayer y hoy la de El Salvador de cerrar las fronteras a europeos. Entonces no pueden entrar europeos ni a El Salvador ni a Guatemala. Pregunta, ¿es eso una exclusión sistemática del europeo? Es decir, se está garantizando una exclusión de una cierta forma de vida que incluso lucen como revancha histórica, precisamente porque una sociedad soberana, una nación soberana, puede decir de sí misma cómo gestionar X cosa. Hasta ahora Colombia no ha hecho eso, ni otros países. Y la mayoría de países, a excepción de Guatemala y El Salvador, permiten la entrada de sujetos siempre y cuando pasen por cuarentena, pero estos dos países centroamericanos niegan la entrada de europeos. Es un asunto complejo. Digamos que podríamos pensar que el contexto es una cierta superficie que podemos delinear y hacer visible para establecer cómo emerge en ese contexto un cierto acontecimiento. Sin embargo, habría una especie de peligro respecto de suponer que el acontecimiento es un puro evento histórico, cuando el acontecimiento implica una transformación, cambio, mutación, discontinuidad, irrupción, emergencia, en ese contexto de un elemento que viene y se transforma para llevar una mutación o hace emerger una línea nueva de devenir, por decirlo de algún modo. Así que, por ejemplo, ayer se declara pandemia. ¿Significa eso que hay un acontecimiento? Digamos que podríamos decir que se marca en la historia un cierto punto y sin embargo podemos preguntarnos cómo en este acontecimiento que implica la declaración de pandemia hay unas ciertas maneras de manejar la relación entre vida y enfermedad que vienen desde el inicio de la humanidad y la civilización, por decirlo así. Una cosa es el problema de la peste y la plaga en la tragedia griega, en la civilización griega, en la cuestión greco-romana. Otra cosa es, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, la manera como aparecen las primeras técnicas de disciplinamiento de la ciudad, en la que se hace una cuadrícula, una distinción, una división, unas exclusiones, unas vigilancias, unos exámenes, respecto del modelo de la ciudad pestada, que es un modelo de gobierno que va a aparecer justamente en el 16 en Europa. Y luego el hecho de que aparece en ese momento histórico lo que Foucault señalará en 1976 como biopolítica, es decir, el hecho de que tenemos claro que el gobierno ya no es sobre el territorio, como aparecería en la cuestión Maquiavelo, sino que el gobierno es sobre poblaciones o aquellas formas de lo vivo. En el 76 Foucault empieza a decir que la biopolítica es esa relación estadística con la vida, mortalidad, nacimientos, etc. Pero luego de eso, de esta posición hasta los análisis de Negri, Hardy y otros biopolíticos italianos, pues es la vida social misma la que queda completamente capturada, ¿no? Biosis o quedan ahora organizadas en una relación de gobierno y de gestión de la vida. Así que diríamos hoy que se declara pandemia, pero podríamos señalar que hay un acontecimiento histórico que se conecta con el presente, en el que ahora la vida es objeto de gestión gubernamental. Y esos diversos modos como la vida es gestionada gubernamentalmente ha tenido rupturas, cambios, transformaciones
pero podemos ubicar un momento histórico en el que eso emerge, en el que eso pasa. Así que hay que tener mucho cuidado porque daría la impresión que el acontecimiento, en tanto que emergencia, es un puro evento o una fecha, cuando podría ser algo más simple y al mismo tiempo más complejo. El problema de las investigaciones que nosotros realizamos es que podríamos tener una confusión entre contexto y acontecimiento, por ejemplo, porque no son lo mismo, y esa confusión generalmente se expresa en la problematización. En el doctorado hemos hecho la apuesta de que la convergencia crítica emerge, se hace posible, porque quien organiza la prioridad no es el método, sino la problematización histórica. Y esa problematización la ubicamos en la cultura, es decir, no se trataría de una formalización en la que el investigador toma una posibilidad metodológica y ahora desde ahí formaliza, comillas, una pregunta de investigación, sino mejor que en la cultura en la que estamos ubicados hay unas problematizaciones que se expresan, se articulan, se dicen, se enuncian, se visibilizan por parte de sujetos de diferentes niveles o diferentes clases o posibilidades que expresan esa posibilidad de problematización. Así que hay que ubicarla y hay que establecerla y al mismo tiempo hacerla visible, pero expresarla en el orden de la manera como se genera un desafío a ciertos elementos de lo político, de lo social, de lo epistemológico, etc. Así que el acontecimiento no es la declaración de pandemia, sino que en este momento histórico emergen unas formas nuevas de control de la vida que están utilizando técnicas, tácticas, estrategias que se han utilizado en otros momentos históricos, pero que hoy empiezan a derivar en cuestiones más complejas, como por ejemplo la pregunta por el trabajo. ¿Qué pasa con los aspectos productivos de la pandemia? Entonces se dice hoy teletrabajo, cosa que no se decía en momentos anteriores, básicamente porque la relación con la red permite formas de productividad por conexión, etc. Así que, por ejemplo, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que en un momento determinado el difundirse, el romperse todas las barreras de la sociedad, tal como la habíamos pensado en la distinción que hace Deleuze sobre la sociedad de control versus la sociedad disciplinaria, Foucault, y es el hecho de que ya el hospital es todo, el psiquiátrico es todo, y ahora el trabajo es todo, no hay un lugar específico de él. Luego hay un romperse de todas las barreras disciplinarias o de relaciones físicas para realizarse ahora un elemento, ¿no? Mi propia casa es mi hospital porque yo me aíslo voluntariamente. Si tengo un problema psiquiátrico, puedo estar medicalizado y mi vida cotidiana es ahora mi contención psiquiátrica, mi contención analítica. La cuestión del trabajo, la cárcel, el hospital, la educación, los esquemas disciplinarios desaparecen, etc. Pero hay unas nuevas, es decir, en este momento emergen formas nuevas de control respecto a la relación con la vida. Cuando se plantea la posibilidad de la problematización y se conecta con emergencias que podemos entender que afectan el presente de algún modo, no por relación causa-efecto, sino por transformación, mutación, cambio, aparece entonces el hecho de reconocer que ya no estamos encerrados, pero supuestamente estamos en la sociedad que no encierra, pero lo primero que se está pidiendo en esta relación es que nos encerremos y que lo hagamos ahora voluntariamente. En la cuestión del panóptico, Foucault muestra cómo se crea en la vigilancia sistemática del guardián que se oculta, recuerden que en el panóptico el guardián no es visible, una interiorización en la que el sujeto lanza sobre sí mismo unas formas de examen y vigilancia. Así que ahora se le pide al individuo, que es la subjetividad propia de los sistemas disciplinarios, que lance sobre sí mismo un conjunto de análisis para poder dar cuenta de su contagio, su tratamiento, etc. Pero esa problematización es distinta del acontecimiento y distinta del contexto, y entonces nos toca como investigadores distinguir esos elementos para confundirlos. Aparece en el texto Foucaultiano que acabamos de leer la noción de reproblematización, ¿no? Foucault había hablado de problematización como la manera en la que un sujeto social, por ejemplo, le pone unos problemas a la política o a la ciencia,
y ahora dice que el papel del intelectual es reproblematizar. En algún sentido, esa reproblematización es una actualización de una problematización anterior. Y puede pasar que una problematización anterior devino acontecimiento. Sea el caso del ejemplo privilegiado de la pregunta por la ilustración. ¿No? Recuerden que en 1784 Kant escribe ¿qué es la ilustración? Y Foucault toma ¿qué es la ilustración? En 1983 para reproblematizarla, en el sentido de actualizarlo, por decirlo de algún modo. No se trata de un puro volver a traer la pregunta, sino mejor poder tomar una problematización que en un momento histórico emergió y que ahora esa problematización no es solamente una problematización, sino que devino acontecimiento. En que la ilustración Foucault hace visible que quizá la manera de dar cuenta de la pregunta ¿qué es la filosofía moderna? Sea contestando la filosofía moderna es aquella que se ocupa de la pregunta ¿qué es la ilustración? Más allá de si eso es cierto o no, porque ese no es el problema, lo fundamental es reconocer que hay un momento en que emergen unas problematizaciones, pero ellas son no solamente expresión de la cultura, sino que terminan siendo modalidades acontecimentales. Tal como Nietzsche señala en el primer parágrafo del prefacio de la genealogía de la moral, las 12 campanadas suenan y yo no sé qué está pasando, porque yo puedo estar en la mitad de un acontecimiento, pero no por eso entender que estoy en un acontecimiento. Generalmente me doy cuenta de un acontecimiento luego de que pasó. Ahora, entendemos hoy, por ejemplo, las tremendas implicaciones de la aparición de la Constitución de 1991 en Colombia y todas las modificaciones que sufrió la Constitución. Y entendemos hoy que tenemos un conjunto de problemas asociados a lo que la Constitución del 91 señaló. Sabemos, podemos ver la superficie de inscripciones, es bastante fácil, uno baja el PDF de la Constitución en las páginas del gobierno y aparecen en cada artículo las modificaciones que la Constitución ha sufrido. Así que hay unas mutaciones que han marcado ese texto, que han organizado. Y podemos reconocer que hay unas reproblematizaciones que se generan desde la problematización, pero la pregunta por cuál Estado, y dijimos Estado Social de Derecho en el 91, implica hay unos debates que terminan constantemente problematizando esas problematizaciones que emergieron en ese momento. Así que antes de empezar, lo que me parece a mí es que podríamos establecer una diferenciación entre estos elementos. No tener una confusión entre el contexto, el acontecimiento, la problematización y la reproblematización. Así que, si alguien nos preguntara en nuestras investigaciones o en nuestras expresiones de investigación en lo que llevamos hasta ahora o en el documento que hemos construido o el artículo que vamos a construir para este seminario, ¿están estas distinciones claras? No solamente porque sean elementos formales de la investigación, sino porque, como se fijan, hay un tremendo problema político en esta modalidad analítica, ¿no? Ninguno de ustedes ha dejado afuera la certeza de que su trabajo también es político de algún modo. Ninguno lo ha dejado afuera. Pero pues viene la pregunta de cómo concretar esa posición política más allá del compromiso, etc. Y en este caso sería una posición, para decirlo con Foucault y el profesor Martínez tanto enuncia, una cierta actitud en la que ahora pues, se organiza este elemento como posición central del ejercicio analítico. Bien, entonces, ¿podemos dar cuenta de eso en nuestra propia investigación? Claro, hay unos aspectos formales que tienen que quedar en el documento o en los artículos que van a proponer. Pero inicialmente esto tiene que llevarlos a revisar cómo es que están organizando una relación con la investigación. Pongamos por caso que alguien dice que esta posición es demasiado postestructuralista y que una perspectiva hermenéutica, por ejemplo, o una perspectiva de carácter etnometodológica o una cartografía social parecieran no cumplir con estos elementos. El asunto es que en el problema del acontecimiento, más allá de si el acontecimiento es una manera de decir lo histórico o no, reconocemos que todo ejercicio de crítica es necesariamente un ejercicio histórico y que hay muchos modos de establecer una relación entre crítica e historia. Lo que sí es cierto es que no es suficiente con decir que tenemos un análisis histórico de un contexto, sino que debemos explicitar claramente qué de esos aspectos históricos es eso de lo que nos vamos a ocupar. En ese orden de ideas, las investigaciones que se han hecho acá, que aparecen en el informe que luego se va a publicar, hacen visibles unos esquemas acontecimentales que son susceptibles de ser vistos desde otras perspectivas, ¿cierto? Por ejemplo, el problema de la reforma agraria o la relación con el trabajo campesino. Alguien diría, bueno, pero ahí ese análisis no es acontecimental.
se ubica a otras posiciones, claro, pero tiene que establecer con claridad qué elementos históricos y cómo en esos elementos históricos aparecen unos sujetos estableciendo unos problemas respecto de la cultura y de lo social, y desde ahí hay unos intelectuales, que sería nuestro trabajo, unos investigadores, que podemos actualizar, problematizar, configurar esos elementos. Bien, respecto de las distinciones iniciales, contexto, acontecimiento, problematización, ¿preguntas? No sé si Jorge, ¿alguien quiere decir algo? Bien, entonces, la primera moción metodológica es que tengamos la posibilidad de hacer estas distinciones. Es lo primero que debemos hacer. Este esquema sirve como herramienta para presentar mi ejercicio de investigación. ¿Sí? Por ejemplo, uno se pregunta qué escribir en un artículo. Bueno, una de las muchas cosas que uno puede hacer en un artículo es establecer esto. No es lo único que hay que hacer, porque a última hora cada elemento es susceptible de derivarse de muchos modos. Por ejemplo, la reproblematización tiene que ubicar la problematización, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, la reproblematización multiplica un conjunto de preguntas. Así que yo puedo decir, bien, esta reproblematización genera estas preguntas y de estas preguntas en este texto voy a ocuparme de esta. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que siempre es viable establecer con claridad estos 4 niveles y evitar las confusiones. Esto es tremendamente útil para explicitar lo que estoy haciendo como mi ejercicio de investigación, pero incluso es útil en mi sustentación de textos, ¿cierto? Porque podría pasar que un lector o alguien que está planteando una objeción confunde los diferentes elementos del análisis. Entonces, una cosa es que un aspecto sea contextual y otra cosa es que sea la problematización a la que me estoy refiriendo. No es lo mismo. Pero es muy común que personas que leen demasiado rápido, que no tienen claro lo que yo estoy expresando, o en la vida cotidiana, las personas confunden el contexto con problemas. Y resulta que hay una distinción clara entre la función y otra. Bien, entonces, si para empezar a pensar y para empieza el pensamiento en este ejercicio, pues queremos pensar para proponer en este ejercicio analítico máquinas abstractas y reglas concretas. Tal vez recuerden que es la última meseta de 1000 mesetas, ¿no? En la introducción uno nos dice, por favor lea todo. Usted puede leer las mesetas como quiera, pero esta me hace el favor de leerla de último, ¿no? Porque pues, en ese capítulo, en esa meseta, no es solamente la conclusión, sino es más bien una forma vírica como esta, ¿no? O sea, se muestra el virus. Tal vez han visto que hay unas anotaciones de números a los lados porque muestran las conexiones entre las páginas y las interacciones, etc. Así que se hace visible la configuración vírica, por decirlo de algún modo, o como se dice ahí, la máquina abstracta. Bien, máquina abstracta, pero regla concreta, ¿cierto? Lo que acabo de señalar aquí es de algún modo puramente abstracto. Insisto, no es una pura formalización, pero sí es un esquema abstracto. ¿Qué hay que hacer con ese esquema abstracto? Pues rellenarlo con reglas concretas. La máquina... Contexto, acontecimiento y problematización. Si quiere ahí. Yo entiendo, es una pregunta, pero no sé, es como... Yo entiendo que esto es como una estructura lógica, en el sentido lógico de Aristóteles, de lo que significa resolver problemas, no en la forma formal pues, de la lógica, de lo que significa resolver problemas. Pero dependiendo la ubicación, dependiendo la localización, es decir, dependiendo lo situacional contextual, un acontecimiento puede convertirse, o sea, son como fichas de un rompecabezas. Un acontecimiento, dependiendo lo que se vaya a hacer, puede terminar siendo el gran contexto. Que no me hago entender la pregunta, es decir, las fichas pueden ser maleables dependiendo en la forma en que yo enfoque. Por ejemplo, el ejemplo que usted da, para el caso de Colombia, y a propósito de lo que dice el ministro de Salud, que ya resolvió, él fue el que encargó lo del H1N1. Para él, en efecto, no es un acontecimiento,
porque él ya tuvo que lidiar con esa historia con esa problematización, como usted lo dice, que es, pues, cómo es que eso se hace visible política, ética, estéticamente en cada uno de los sujetos que son controlados por esa máquina. Sí. Entonces para él no es un acontecimiento, pero quizás para muchos de nosotros sí será un acontecimiento. ¿Cómo se mueve esa ficha ahí? ¿Cómo se desplazan las fichas dependiendo la localización? Porque los ejemplos que hemos dado formarían parte de unas problematizaciones que son de un mundo del capitalismo avanzado, ¿cómo? Me interesa saber si estas son fichas de un rompecabezas que pueden funcionar indistintamente, como que se pueden acoplar, pero que en efecto sí son fichas de un gran rompecabezas para resolver problemas. Entonces, ustedes saben que yo les estoy haciendo trampa aquí porque esto es un asunto ficcional en muchos niveles y porque en la propuesta que yo tengo de espacialización del pensamiento, pues estoy viendo esto y Mario acaba de tener esa intuición. Estoy viendo esto desde un cierto esquema espacial, por decirlo de algún modo, ¿no? Esto no es gratuito porque pues yo empiezo con el virus para terminar con el virus, ¿no? O sea, hay que empezar con un esquema. Entonces, digamos que uno podría establecer una relación, ahora sí, de marco lógico, por ejemplo, y suponer que en efecto hay una relación de amplitud o de especificidad en el sentido de los límites del campo, cuando, vamos a decir más adelante, hay una cierta relación crítica, ficción, experimentación acá. Ya hemos avanzado el hecho de que nuestra relación con la problematización y el problema es ficcional por un lado, pero gris, deriva archivo, está en la cultura por otro. Así que, claro, hay unas, voy a decirlo así, ya no fenómenos, sino unos eventos en la cultura dentro de los cuales podemos ubicar con una especie de perspectiva unas problematizaciones que unos sujetos específicos enuncian. Así que hay un sistema de control que dice, hemos implementado unos controles en situaciones anteriores y ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a salir del problema. ¿Quién sabe? Porque el H1N1 no tuvo las consecuencias económicas que está teniendo en este momento la pandemia. Y por más que el ministro de Salud crea que puede controlar, comillas, lo que está pasando, el acontecimiento hoy es la puesta en riesgo de un sistema de productividad y la relación con el mundo desde la declaración de pandemia o la conexión. Entonces digamos que sí hay unos cambios, ¿no? Si nos ponemos un poco nietzscheanos en el problema del eterno retorno, todo se repite, pero todo se repite distinto. De alguna manera hay unas repeticiones aquí, pero del mismo modo hay unas transformaciones, unos cambios, unas mutaciones. Si nos ponemos genealógicos, en Nietzsche, por ejemplo, la pregunta es ¿quién enuncia qué? Entonces ahora Mario lo dice muy bien, el ministro de Salud dice tal cosa. Pero ¿qué pasa cuando son los Embera o los Afro en Cauca o en el Chocó quienes dicen que ya tienen muertos por otras enfermedades, o por ejemplo, un grupo de médicos que insiste que el problema no es el coronavirus sino el dengue? Entonces alguien dice, mire que se están muriendo colombianos por dengue y entonces están haciendo creer que el verdadero problema es este y este otro. Así que hay una cuestión aquí claramente de perspectivismo. Hay preguntas ontológicas serias, pero la pregunta de quién enuncia la problematización, o que sería una manera distinta de decirlo, qué sujetos están ubicados en una problematización que ahora expresan, y cómo ubico yo desde unos esquemas acontecimentales, o incluso los mismos sujetos se ubiquen ahí, en una relación contextual que no es ahora el mismo. Tal vez el problema no sea únicamente de nivel, sino de ubicación y de limitación, establecimiento de unos ciertos límites. Generalmente la reproblematización ocurre como un ejercicio de pensamiento sobre el pensamiento, es decir, se hizo un pensamiento en un momento determinado y ahora ese ejercicio de pensamiento es ahora repensado, por decirlo así. Y desde esos elementos problematizamos de nuevo unas problematizaciones que ya aparecieron. Claro, es posible que la problematización derive acontecimiento y es posible que en un momento determinado el acontecimiento deje de serlo para devenir contexto, puede pasar. Pero no se trata de que existe una relación puramente lógica o de niveles, ¿no? Más bien se trata de relaciones complejas entre cada uno de ellos. Bien, entonces aparece máquinas abstractas, reglas complejas. Bien, máquina abstracta. Cuando aparece este esquema, pues eso es abstracto porque un virus es así.
En hermenéutica se diría representación de, por ejemplo, sabemos que los modelos de átomos son eso, modelos, porque nadie sabe realmente cómo está configurado un átomo. O sea, lo más pequeño que hemos podido ver a través de un microscopio electrónico de barrido es la configuración de 9 átomos de uranio. Y sabemos que son 9 átomos por el peso atómico, pero no sabemos cómo es un átomo, es difícil. Ahora pues ponemos esta representación, que en este caso es artística, ¿no? Pero en la hermenéutica o en la fenomenología daría representación, ¿cierto? En este caso podríamos decir máquina abstracta, en el sentido en el que unas máquinas emergen, están ahí y funcionan como elemento que conecta, desconecta, hace fluir o no hace fluir, o genera cortes, etc. Esa máquina abstracta implica un conjunto de elementos serios, ¿no? Por ejemplo, toda máquina abstracta está conectada con otra. Es decir, nunca hay una máquina abstracta sola. Esa máquina abstracta organiza sus propias posibilidades de conexión, desconexión, gestión, pero lo hace desde flujos concretos o desde reglas concretas. Entonces hay unas máquinas abstractas que son máquina mutante. El virus entra al huésped, modifica el esquema de las cadenas de ADN y ahora pues modifica por mutación, muta el ser. Ahora pues esa mutación puede destruirlo, ¿no? Una cosa es componerse y otra cosa es que esa composición genere descomposición. Así que dependiendo de la posibilidad que tenga la otra máquina de conectarse para componerse o descomponerse, ahí está la cuestión. Máquina de mutación, máquina de guerra, máquina deseante, máquina axiomática. Estamos en una máquina abstracta que es axiomática, que es por ejemplo el funcionamiento del capital. Tal vez han visto que el capitalismo contemporáneo no se ubica con la forma oro, el patrón oro, sino por las interacciones matemáticas que se dan por regulaciones e interacciones complejas en la red, etc. Así que máquinas abstractas que se conectan con otras, máquinas de captura, máquinas de guerra, máquinas de mutación, máquinas deseantes, etc. Todas ellas son máquinas abstractas, pero cuando se ubican en una lucha específica, en un modo específico, se reflejan de reglas concretas, que es básicamente lo que pasa con la propuesta inicial de la primera serie discursiva del doctorado. La primera serie discursiva del doctorado es la relación vida-poder-cultura. Estamos diciendo que esa máquina abstracta conecta las problematizaciones a las que las 4 líneas de investigación, incluyendo la que se propone ahora de comunicación y lenguajes estéticos, tienen como base abstracta de conexión de regla esta relación. Ahora, la pregunta por la vida es un asunto del que se ocupan todas las líneas de investigación. El trabajo del profesor Pinilla, por ejemplo, bioética, biosaberes, biopoderes, bioresistencias, pues tiene como problema central qué es eso que es la vida. Y el debate por la vida es una cuestión bastante compleja que no solamente ubica eso, sino por ejemplo el problema de los territorios de paz, con el trabajo de Oscar Useche, o por ejemplo el problema de qué es la vida cuando ella tiene una especificidad subjetiva en una vida crítica, por ejemplo. La vida está allá y se necesita llenarse de elementos empíricos, históricos, etc. Lo mismo pasa con la cuestión del poder y la cultura. En esa serie discursiva inicial, que es máquina abstracta, está la claridad de que hay un conjunto de relaciones, es decir, una ontología relacional. Reconocemos que tanto la vida como el poder y la cultura no son dados, sino posibles. No son metafísicamente hablando de soporte de nada, sino emergencias ontológicas. Relacionales, porque a mí me pensaría que la vida es un dado cuando es una producción, una construcción de un diseño que la vida misma ha organizado, la emergencia del fenómeno de la vida, en la que construimos relaciones con nosotros mismos, porque tenemos un problema, ¿no? Foucault contra Rorty, contra Habermas, ¿qué es ese nosotros? Lo que decimos nosotros mismos, etc. Los otros y el mundo. Así que, primera serie discursiva. Como es base, como está en máquina abstracta y es base, hay que repletarla de la especificidad empírica de la problematización, ¿no? Y, por ejemplo, yo puedo decir pandemia y eso está ahí. ¿Cierto? Puedo decir marcha de las mujeres el 8 de marzo en Santiago de Chile. Y eso está ahí. Puedo desafiar cualquier investigación que se da en este doctorado y está
conectada con esta máquina abstracta que ahora necesita reglas empíricas. ¿Y cuáles son las reglas empíricas? Las relaciones que hacemos visibles en las interconexiones. Toda posición teórica, metodológica, política que planteamos acá, toda está conectada con esa máquina abstracta, con esa serie de discusión inicial. No se sale de él. Implica eso que hay una cierta limitación de campo, pero al mismo tiempo unas posibilidades de interconexión, en tanto en cuanto hagamos visibles las relaciones que analizamos. Que entonces estamos analizando los modos como un territorio se configura en el espacio de la ciudad desde el street art. Bueno, ahí está. ¿Lo ven? Pareciera que esto es omniabarcante cuando ese no es el propósito. El propósito es que esta es una máquina abstracta que conecta esas interacciones por reglas empíricas específicas, determinadas por lo que hemos establecido aquí, o hechas visibles por estas funciones. Si este primer elemento está claro, entonces aparece la serie discursiva más famosa del doctorado, que es esta, ¿cierto? La relación crítica, ficción, experimentación. Ahora bien, hemos dicho que entendemos por crítica convergencia crítica. Es decir, hay muchos modos de lo crítico. La crítica pasa por este mecanismo inicial de la, mecanismo no, por esta máquina. Estoy confundiendo el mecánico con el maquinito. Pasa por esta máquina porque a la crítica le pasa esto. ¿Ven? Estamos ubicados en unos contextos en los que podemos hacer visibles unos elementos de crítica. Han aparecido unas mutaciones de la crítica como elemento acontecimental. De ahí esas posiciones críticas hemos asumido unas ciertas problematizaciones y de ahí hemos organizado unas problematizaciones de esos modelos críticos. ¿Lo ven? Así que no hay una versión crítica definitiva, sino mejor hay un momento histórico en el que aparecen unas formas de la crítica que tienen un conjunto de mutaciones que podemos ubicar históricamente, de las cuales han sido usadas por unos sujetos sociales en unas luchas específicas para lanzar unas maneras de cuestionar nuestra relación con los otros, con el mundo, etc. Y que hoy tomamos para averiguar cómo podemos configurarlas de otra manera. ¿Lo ven? Máquina abstracta, regla específica, regla empírica. Entonces, eso pasa con la cuestión crítica, por ejemplo. Ahora, en el problema de la ficción, trazamos la conexión entre la crítica y el problema de la configuración de la verdad, en tanto y cuanto reconocemos que en un momento determinado la crítica hace visible que la verdad no es el soporte fundamental del mundo y de la acción y de la libertad. Piensen en la pregunta ¿por qué es la verdad? Was ist Wahrheit en Heidegger, ¿no? Heidegger lanza una tremenda afirmación de la esencia de la verdad, la libertad, ¿no? Tiene una consecuencia tremenda para eso, ¿no? La alegría, la desilusión, etc. Y luego Heidegger se enfrentará a Nietzsche acerca de si lo abierto es posibilidad en tanto en cuanto mi subjetividad se enfrenta a lo que está allá afuera y lo ubico como existente, o bien el hecho de que la verdad con Nietzsche es un problema en el que producimos la verdad como variable estratégica que no está soportada sobre ninguna verdad fundamental. Más allá del plano epistemológico y ontológico que acabo de establecer, lo que quiero señalar es que todo elemento de crítica ha generado como contexto, acontecimiento, problematización y reproblematización, la cuestión de la verdad. ¿Ven? Y ahí tenemos una problematización que ha adquirido diferentes formas de hacerse, diferentes modos de plantearse. Se ocupa la crítica contemporánea del feminismo de última generación, por decirlo de algún modo, de la cuestión de la verdad. Bueno, en un momento histórico determinado, especialmente con la influencia de Nietzsche, el problema de la verdad deja de ser la verdad para reconocer que es ficción. Y hoy sabemos que hay muchos niveles de ficción, muchas posibilidades, pero sabemos que no hay verdad. O que hay verdad en tanto en cuanto ella es ficcional. Ubicada, específica, limitada, determinada por un conjunto de reglas, sostenida por unos modos de ser, incluso esas maneras de la verdad que se dijeron que eran súper universales como la matemática, son realmente una expresión económica, política, cultural, ¿cierto? Hay matemáticos que creen que las reglas de la matemática son la expresión propia del pensamiento universal, trayendo de nuevo a Platón, ¿no? Con la cuestión geométrica platónica. ¿Qué pena, profe? ¿Ya ves solo tintos? Sí, gracias. Bueno, no sé, solamente café. Entonces, en este caso, si alguien le dijera que la aparición de los números, las reglas matemáticas, están determinadas por relaciones con lo político,
muchos creían que no. ¿Ven? Que las reglas de la matemática son universales, racionales, etc. Pero leyendo una línea extraña que va de Platón a Kant y de Kant hasta hoy. Cuando lo que pasa es que en nuestro sentido histórico no tenemos ni idea de qué fue la matemática de las poblaciones originarias latinoamericanas. Los quipús que tenemos en diferentes lugares en Perú, ¿no? que fueron utilizados como herramientas matemáticas, sí, y sí, nadie sabe cuáles son las reglas. Y como no sabe cuáles son las reglas, entonces, bien, lo fundamental entonces es reconocer que, claro, el problema de la crítica es histórico, político, económico, social, pero que en tanto que investigadores estamos enfrentados al hecho de que la creación de verdad es por un lado ficcional, pero por el otro lado tiene unas exigencias. En estas exigencias, digo yo ahí, desde mi apuesta, pero también desde una cierta posición que el doctorado está asumiendo, que es la puesta a prueba de, que es lo que entenderíamos de manera amplia por experimentación. Ese poner a prueba implica el hecho de que no solamente queremos dar cuenta de cómo funciona una determinada posibilidad crítica y ficcional, sino que hacemos eso con el propósito de poner a prueba unas posibilidades de, en este caso, nosotros desear pensar, actuar, amar, producir, etc. Cuando reconocemos eso, la experimentación es un poner a prueba que no es únicamente un, ¿cómo se diría? Hagamos esto a ver si, ¿no? Muchas gracias, Buen día. se me acaba de olvidar que tengo que hacer. Sino que en este caso, ese poner a prueba no es únicamente el revisar si algo funciona o no, sino el diseño de una máquina abstracta, en este caso, que se repleta de reglas concretas. Gracias, muy amable. ¿Ven? Así que en nuestro caso, la máquina genera un pliegue, por decirlo desgraciadamente, en la que decimos vida, poder, cultura, y luego decimos crítica, ficción, experimentación, y luego decimos que lo que estamos planteando con estas máquinas es que estamos experimentando. Es decir, nosotros estamos experimentando la posibilidad de hacer viable esta máquina abstracta. ¿No ven? Y lo hacemos en la vida cotidiana en un poner a prueba ciertas cosas. Unas propuestas epistemológicas, unas maneras de intervención sobre el mundo, unas modalidades estéticas. ¿Ven? Hay un cierto pliegue extraño, ¿no? Un cierto repetirse de ciertas cosas. En ¿Qué es la ilustración? En el último párrafo, Foucault dice, bueno, esto hay que tener unos cuidados con este problema de la ontología crítica del presente, y es que vamos a poner a prueba esto en 3 niveles, ¿no? Una coherencia metodológica, una coherencia práctica, una coherencia histórica. Más allá de si Foucault tiene razón o no sirve que hagamos crítica y que reconozcamos que la verdad es ficcional si eso no nos lleva a lanzar posibilidades experimentales como máquinas abstractas que generan reglas concretas o establecen reglas concretas que sirven como elemento para poner a prueba desde una cierta problematización. Habría entonces aquí un quinto punto, ¿cierto? Que queda comillas oculto, pero para decirlo heideggerianamente se desoculta en lo que acabamos de decir, que es el hecho de que ahí está la experimentación. ¿Lo ven? Podemos preguntar hasta qué punto unas problematizaciones que se han dado en un momento histórico generaron unas experimentaciones, ¿cierto? Sea el caso de la crisis económica argentina y la aparición de los piquetes, por ejemplo. El desafío que el capitalismo tuvo en ese momento, en la que se paga servicio por servicio, un asunto muy antiguo, etc., implicaba la actualización de ciertas maneras que han empatado, pero no solamente eso, piensen, I am the 99%, ¿no? Yo soy el 99%, yo soy la indignación, cuando eso pasa, esos elementos implican unas modalidades experimentales que se ponen a prueba, pero que recuérdenlo, no podemos generar en términos idealistas, ¿no? Una idealización según la cual pues esa experimentación funcionará, no, hay que ponerla a prueba. Bien, hablábamos en la clase anterior de subjetividad acerca de cómo formar, ya que estamos todos aquí en esta pregunta seria sobre cómo vivir hoy frente al desafío feminista, ¿no? De ser distintos, cómo formar seres humanos sin complejo de Edipo. O sea, sin complejo de Edipo. O sea, ¿cómo se configuraría eso, por ejemplo? ¿Cómo establecemos una relación con nosotros mismos en los marcos de ser sin pasar por la ley del deseo o conferencia? Bien, bueno, habría que averiguar. Habría que averiguar. Lo primero que hace
Deleuze en Esquizofrenia y Capitalismo es señalar cómo funciona esa máquina para decir que fue una máquina y que produjo unos ciertos modos de existencia por los que pasan ciertos elementos deseantes que podemos establecer de otra manera. Bien, más allá de todo eso, se trata entonces de reconocer que en sus investigaciones estaría este elemento, ¿cierto?, como máquina abstracta que hay que llenar de reglas concretas, pero también este. No solo porque es la apuesta, como dice Mario, el techo espiritual del doctorado, sino porque de alguna manera esta máquina abstracta está detrás de lo que queremos hacer en nuestro ejercicio analítico y político. Yo no sé si esa máquina abstracta, en lo que ustedes perciben, implica alguna clase de confusión. Yo no tengo claro A, B, C, D, esas interconexiones entre. No, yo quería comentar algo. Si hay algo que a mí me gusta del doctorado es esa apuesta, la última, la experimentación. Pero un poco, y usted lo repite mucho, nos lo recuerda y nos lo repite mucho lo de Spinoza, en términos de la pregunta política, de qué es capaz este cuerpo. Ya en la práctica misma, mejor dicho, no se trata solamente de la crítica para diagnosticar, sino para crear otras formas de ser. Pero en términos del doctorado, digamos, voy a decir algo feo. ¿Cuáles son los mínimos? Es decir, es que me gusta mucho la palabra experimentación, pero o no sé si es que yo estoy confundido. Todos los trabajos exigirían un plan de intervención, esa palabra es horrible. Todos los trabajos exigirían no solamente el diagnóstico, esa primera mirada crítica, sino que además tendrían que avanzar un poco más para generar, no para decirlo abstractamente, discursivamente. No se trata, como dicen los estudios culturales, excesivo textualismo y poca intervención. Pero voy a dar por caso en términos del trabajo de movimientos estudiantiles. Entonces, el investigador diagnostica. Y claro, yo tengo que reconocer que hay muchas metodologías, pero cuando uno mira contexto, problematización, en esta lógica particular, ayuda mucho. ¿Sí? ¿Cómo se daría el paso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo sería un salto? ¿Cómo salta uno del diagnóstico a una perspectiva, digamos, ontológica? Nuevas formas de ser, nuevas formas de habitar. En un caso concreto, como por ejemplo el movimiento estudiantil. Sí, digamos que esta es la máquina abstracta que se llena con reglas concretas, pero quizá nos toca devolvernos a este elemento para reconocer, por ejemplo, en qué consiste que problematicemos qué es una tesis doctoral. Así empieza el informe de sabático, empiezo cuestionando qué es la producción de conocimiento doctoral. Pero, por ejemplo, hoy, cuando lo acaba de establecerse, pues se plantea una pregunta, ¿cierto? ¿Qué es hacer una tesis doctoral? ¿En qué consiste eso? Y nos hacemos la pregunta de cómo podríamos experimentar la posibilidad de hacer tesis diferentes, de crear conocimiento nuevo, que no pasen, por ejemplo, por la captura de la noción de innovación del capitalismo contemporáneo, por ejemplo, ¿cierto? Se ha dicho en la introducción que yo hago en el informe que les leí, el hecho de que aparece con Lazzarato una nueva configuración de sujeto social que sería el comunitariado, y nosotros somos comunitarios y a última hora nuestra innovación terminará de algún modo alimentando las formas de dominación de capitales. Pero más allá de eso, ¿cierto? Más allá de eso, resulta que podemos plantear este ejercicio analítico como experimentación. Es decir, la experimentación no sería únicamente la posibilidad de poner un ejercicio de intervención, por decirlo de manera amplia, sino que incluso organizar una relación ficcional en la que una metodología nueva emerge para ocuparse de un problema específico es de algún modo poner en juego una manera distinta de pensar. Sí, la experimentación no está al final, sino que sí, es una cosa convergente. Exacto. Lo que pasa es que esto es como es bidimensional. Sí. Pero digamos que en este caso, esa experimentación implica diferentes niveles, ¿no? Que ya vamos para la cuestión del poliedro, o diferentes posiciones, pero digamos que lo más importante sería reconocer que en el ejercicio de la configuración de la investigación, que tiene unos límites, podemos entender que el trabajo de investigación como tal
puede ser por un lado experimental, pero por el otro lado puede desencadenar, en tanto que máquina abstracta, conexiones con otras posibilidades de máquina, que es lo que hemos hablado del problema de la competencia. Es decir, pregunta pues, forzada. ¿Cómo podría mi investigación doctoral funcionar como máquina abstracta que deviene máquina de mutación y máquina de guerra, por ejemplo, por contagio y composición? Ninguno de nosotros puede adelantar cómo funcionará eso, ni puede planearlo, etc. Pero sí puede realizar unas modalidades experimentales que se establecen en esa conexión entre crítica y ficción y que podrían tener. Hay otro momento que es el debate entre hermenéutica la filosofía analítica del lenguaje, que es el problema de la intención, por ejemplo. Sí, el problema de la intención es en la cuestión de Davidson o en la cuestión de. Sí, especialmente en Davidson. Hay una intención aquí, es decir, tiene esta máquina abstracta una intencionalidad. Si la máquina abstracta tiene una intencionalidad, de alguna manera volvemos a un sujeto racional trascendental cuya voluntad se expresa. Cuando lo que estamos diciendo es que a través de ese ejercicio de crítica y ficción, estamos ya mismo en ese ejercicio analítico organizando unas experimentaciones de la crítica, unas experimentaciones de la configuración de la verdad, etc. ¿Qué tendría unas consecuencias en la posibilidad de ser? Cuando veo la serie, que también me encanta, me topo es con la máquina biológica. ¿Sí? Es decir, me topo con el ejercicio gubernamental de lo que es una tesis doctoral según los cánones de una construcción histórica de qué es una tesis doctoral. ¿Sí? Entonces ahí es donde, por ejemplo, pensé que tu pregunta iba para allá, aunque sí, ¿no? Es decir, ahí la experimentación tiene que conducir a un producto que en el fondo termina siendo posibilista, medible, observable, cuantificable, y a veces la experimentación no produce esas cosas. Sí, o sea, pero aquí sí se escapa de eso. no sé, es decir, porque al final tú tienes que entregar una tesis, ¿sí? O sea, es que estamos en esa contradicción de la propia performatividad del doctorado porque está en el marco de un ejercicio gubernamental. Es decir, aquí hacemos experimentación, crítica, ficcionalización, pero al final estamos cobijados por las lógicas de que hay que formar de determinada forma determinados ejercicios, una serie de condiciones, ¿sí? Entonces ahí es donde casi que, te digo, ¿cuáles serían las posibilidades de fugar dentro de eso? De esa posibilidad de experimentación. Nos va a hablar de eso en la charla que nos va a dar, pero voy a, para responder, porque voy a dar por caso el origen de la tragedia. Entonces Nietzsche plantea el problema de lo apolíneo y lo dionisíaco, y efectivamente Nietzsche, en términos de experimentación, un poco ubicándolo acá, pues es dionisíaco, el tema de la música, el tema de la oscuridad, todo eso. Pero él termina con un documento. Una forma de experimentar acá también es la anatomía de la escritura. A mí sí que me gustaría que tesis doctorales en las que debe aparecer la voz del investigador, o sea, eso que llaman algunos el nuevo conocimiento, el nuevo saber, pero una forma de experimentar también tiene que ver con anatomía de la escritura. O sea, yo creo que Nietzsche lo hace, él mismo lo experimenta con el origen de la tragedia, porque nos está planteando críticamente la mirada socrática del racionalista versus la otra mirada. ¿Sí me va a entender? Entonces, sí, pero tiene una pregunta Nietzsche, pero Daniel, ¿cómo hacer la tesis experimental? Sí, es decir, hay una pregunta, Nietzsche lo hizo y fue el punto, pero Nietzsche era Nietzsche y fuera de eso no estaba entregando la tesis doctoral. ¿Sí? Es decir, es que ahí tiene el régimen, pero además después Daniel tiene que presentarse ante una comunidad académica que le va a decir doctor Daniel, ¿sí? O le va a decir, antes está chido, así. Así va a ser. Entonces, es decir, sí, estamos enfrentados. Es que aquí, para mí siempre cuando pienso en este doctorado, pienso en un reto político en términos de esa gubernamentalidad. No somos iguales, es decir, yo voy y dicto charla allí en aquel otro doctorado y decía el Externado, y decía la Javeriana, y
y decía inclusive la Nacional, pero aquí hay un reto porque aquí se está pensando así, es decir, se está pensando de otra manera la forma de acompañar, ni de formar, sino de acompañar la formación doctoral, ¿sí? Y en esa forma de acompañar a los sujetos, por ejemplo, alguien ha hecho un aporte muy potente que es lo de competencias, ¿sí? Es decir, ¿y cómo llevamos eso para que en una academia se entienda que aquí ya no es por logros, ni por objetivos, ni por competencias, sino por, ¿sí? Esa es otra cosa, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos un reto los profesores, pero tenemos un reto los estudiantes, ¿sí? Es decir, y como comunidad, es decir, la discusión que teníamos el martes, como comunidad académica, ¿qué es esto de la comunidad académica del DES? ¿Sí? Precisamente pensándonos estas formas diferentes de entender una academia que hace crítica, hace ficción, experimentación en términos de un poliedro. Ahí la acabamos de joder, ¿sí? Profe, pero a mí sí me genera también dentro de esa duda, ¿cómo no caer en el ejercicio cuando se llega a la experimentación de volver a caer en un contexto? Porque lo que decía el profe Martínez es muy cierto, o sea, nosotros vamos a entregar un ejercicio, ¿cierto? Entonces pensamos que puede existir este ejercicio de experimentación, pero no necesariamente vamos a pasar por el ejercicio de validación de la experimentación para decir que fue posibilidad de transformación. Sí. Pero sí y no. ¿Por qué? Voy a decirlo así. Sí, voy a decirlo así. Cuando asumimos que estamos ubicados en un contexto en el que podemos dar cuenta de unos acontecimientos, visibilizar unas problematizaciones y en tanto que investigadores actualizar o problematizar de nuevo, fíjense que la relación crítica ficción-experimentación emerge en el problema de la reproblematización. Es decir, alguien podría pensar que tomar un problema que ha estado en el pasado y que ahora se actualiza es únicamente una cuestión de crítica, cuando resulta que es una relación compleja entre crítica, ficción y experimentación. ¿Por qué? Porque por un lado, yo puedo tomar unos aspectos de la crítica para meterle una crítica distinta. Ese mismo ejercicio crítico podría derivar ficcional. Voy a ponerle por caso, estaba en la UPLC en Tunja, en esa época dirigía una tesis doctoral, en el doctorado en lenguaje y cultura, de un investigador que quería mostrar cómo una cierta ficción histórica podría servir en novelas colombianas, podría servir como herramienta para hacer investigación sobre el conflicto armado colombiano. Cuando presentó la sustentación del proyecto, los historiadores dijeron que eso es inviable. ¿Eso es qué? Inviable. ¿Y por qué es inviable? Pues porque eso es novela, eso no es historia. Entonces, mi amigo estaba tratando de plantear una posibilidad experimental en la que la ficción literaria le recordaba a la historia, comillas, que es ficción histórica. Y que en tanto que ficción podría servir como herramienta crítica para, y cuando hace eso las reglas, como dice Jorge, el régimen de verdad que está ahí, le dice no lo aceptamos, ¿cierto? Pero fíjense que más allá de si las reglas lo aceptan o no, sí es cierto que cuando hacemos una reproblematización de algún modo planteamos esta relación, esta conexión. Entonces traemos la máquina abstracta y se la pasamos ahora desde reglas concretas. Pongo por caso. Existe una epistemología feminista. Apareció en un momento histórico, aparecen los diccionarios de epistemología, etc. Tiene unas ciertas reglas. Pregunta, ¿existe una epistemología gay? No. ¿Existe? ¿Ve? Entonces, cuando alguien dice epistemología feminista, se metió en una lucha para establecer unas posibilidades para dar cuenta de... En ese orden de ideas, ¿hay una epistemología no Karmaku? Sí. O sea, lo que quiero es poner aquí unas cuestiones, pero pongamos por caso que alguien toma una problematización, un elemento acontecimental, una ubicación en un contexto, y para meterse en eso establece una relación compleja entre estos diferentes niveles. Reconoce que hay unos elementos críticos ahí que pueden modificar, pero desde el gran desafío que nosotros hemos planteado, y es el hecho de que podamos ficcionar una metodología que ahora surge de la relación compleja con una problematización otra. Es decir, que esta conexión de la reproblematización no sería únicamente un darse es decir, problematizar un problema, por decirlo así, sino que hay una configuración ficcional, crítica y nueva, una crítica distinta, en la que ahora también podemos establecer modalidades experimentales de producción de conocimiento.
Entonces digamos que hay un momento en el que uno creería que hay un privilegio, ¿cómo decirlo?, activo, de acción, de agenciamiento, cuando los agenciamientos son también pensar de esta manera, proponer nuevas reglas de conocimiento, tal cosa. En las reglas, por ejemplo, del doctorado está la posibilidad de establecer conexiones con formas otras de producción que no son solamente escritura, ¿cierto? La escritura es obligatoria porque todavía estamos en una sociedad, ¿cómo es que dice? Gramatológica, pero al mismo tiempo podemos plantear formas otras, ¿no? Especialmente producciones audiovisuales, estéticas, modalidades performativas. Bien, entonces, digamos que se trata de reconocer la máquina abstracta y esa máquina abstracta se tiene ahora con reglas empíricas. La máquina abstracta que está detrás de esto como serie se ubica entonces máquina abstracta conectada con máquina abstracta, ¿no? Que se puede conectar con otras máquinas que están en la cultura, etc. Para meterse en esta que es la propuesta del poliedro inteligibilidad. La figura geométrica que está en el fondo es una figura muy conocida, bastante problemática. No sé si alguna vez han leído geometría sagrada, pero bueno, esa noción de geométrica que está ahí es una representación bidimensional de un elemento tridimensional, pero también está la cuarta dimensión ahí. Más allá de lo que implica esa máquina abstracta que está en el fondo, porque así la estoy tratando, se trata de tomar la máquina abstracta que toma la figura de un cubo, aquí hay una representación bidimensional de una posibilidad tridimensional, pero también están 4 dimensiones ahí. Entonces, en este caso, las interacciones que se dan ahí, que se conectan por líneas, que implican unas posibilidades relacionales, unos complementos relacionales. Aparecen 7 elementos, pero recuerden que realmente hay 8, porque aquí, otra vez Heidegger, está oculto algo que ahora se desoculta. Si toman los elementos de la perspectiva, pues la perspectiva implica 7 de los vértices de los 8 del cubo, así que no cabe la octava. ¿Cuál es la octava? ¿Cuál es la que está detrás de política? Metodología. No, porque una cosa es lo epistemológico de producción de las reglas y otra cosa el método en relación con lo crítico. Entonces, digamos que en la esquina de allá que no se ve, a propósito de decir que recuerden que toda perspectiva tiene puntos ciegos, es decir, una perspectiva se ubica en una posición. Si tuviéramos la posibilidad de hacerlo tridimensional, lo mandé a hacer para las próximas presentaciones como elemento tridimensional, pero digamos que si reconocemos que el problema es girar el poliedro, ¿no? El problema no es únicamente ubicarse en una perspectiva, sino establecer unas ciertas relaciones con los otros elementos. Así que, máquina abstracta, regla concreta. El poliedro es eso, una máquina abstracta, pero generaría reglas concretas. Entonces, por ejemplo, en la cuestión del contagio y sus derivaciones problemáticas, no es lo mismo que se diga SIDA a que se diga ébola, ¿no? Es bastante conocido por qué. Recuerdan que pues, el maestro terminó contagiado, etc. Pero digamos que más allá de eso, el asunto es que no es lo mismo decir X posición en un momento histórico determinado, porque cada elemento implica una cierta penalización. Hoy, después de 2 curaciones exitosas documentadas, después de la relación con los retrovirales, tal cosa, pues eso no es lo mismo que en 1984, que fue cuando murió Michel. Elementos distintos. Ahora, organizar esta máquina abstracta implica plantear las reglas concretas, pero ahora implica el trabajo de hacer visibles las interconexiones, ¿cierto? Privilegio marxista, primero está la producción económica y luego lo demás. Eso es distinto de decir perspectiva económica que se interconecta con, ¿cierto? Mover el poliedro para organizar la perspectiva implica llenar esa máquina abstracta de relaciones, de reglas empíricas. ¿Voy a preguntarme? Entonces, bueno, alguien diría, bueno, espera, ¿por qué eso no es una metáfora? Sí, o sea, alguien diría, eso es una metáfora y ya, no.
no es una metáfora porque no quiere decir esto es como si, sino es una máquina en el sentido de que a través de este procesamiento sería posible establecer una problematización histórica específica en la cual ahora hacemos visibles las relaciones complejas entre los elementos. Sea el caso del investigador doctoral que ahora posee una tesis en el orden del comunitariado. Es ontología del investigador comunitario, epistemología, el problema de la innovación en la producción de conocimiento como elemento central de un capitalismo cognitivista, ¿no? Ya el capitalismo no únicamente produce mercancías, sino especialmente conocimiento y captura la creatividad por innovación. Crearía un elemento ético, recuerden el trabajo del doctor Martínez acerca de este ejercicio, ¿no? Cómo hay una interacción epistemológica ética que se da en el proyecto moderno, porque hay conciencia epistemológica y conciencia ética, en alemán de Wesen, ¿no? De Kant, Hegel, incluso Heidegger, y cuando este elemento se interconecta, eso implica una cierta ubicación política, que es la interacción capitalismo-democracia en la relación con la ciudadanía, que a su vez establece una relación histórica, por ejemplo, en el marco de las competencias, la formación de competencias, que empezaron siendo las competencias del lenguaje, tienen unas mutaciones y llegan hoy a las últimas, que son las competencias económicas, en relación con el banco, ya no son las laborales, sino el hecho de que no. Y al mismo tiempo aparecen unas modalidades estéticas en la que la configuración de mi estilo de existencia se conecta con, ¿ven? Digamos que ese elemento está ahí, pero lanza el desafío de lo que está oculto pero manifiesto ahí, que es el problema metodológico. Entonces, dime la ontología de tu problema y te diré qué posibilidades de ficcionar la metodología tienes. La primera posición que tuvo la propuesta del doctorado fue insistir en que no estábamos privilegiando los métodos ni las disciplinas, ni incluso la interdisciplina, sino que privilegiábamos la problematización. Y al hacerlo, estábamos insistiendo en que es posible establecer relaciones ficcionales en el orden de la crítica y la experimentación para convertir el problema de investigación en un ejercicio ficcional. Vaya, sostenga eso en un lugar distinto aquí, a ver cómo le va. Sí, porque muchos le van a decir que es inviable que la problematización sea ficcional. Y usted podría acusarme de autocontradicción performativa, porque me dice, ¿cómo así ficción si lo que estamos mostrando es cuando estamos señalando que este ejercicio también es necesariamente ficcional? Que sea ficcional no significa que no funcione, o que no tenga unas reglas, o que no haya un régimen de verdad que enfrenta a otro régimen de verdad. En la cuestión genealógica, por ejemplo, el trabajo de la crítica consiste en hacer visible unos puntos de captura para establecer unos puntos de ataque, ¿cierto? Estos son, porque es una visión estratégica, estos son los modos de captura de estas formas de dominación, de relaciones de fuerza, etc. Y este ejercicio analítico permite entender cuál sería el lugar estratégico donde hay que atacar y hacerlo de esta manera. Podría pasar que se diseñe una máquina abstracta que tiene por objeto visibilizar el punto de ataque y luego establecer la manera específica de atacarlo. Y entonces eso también puede ser una relación crítica ficción-experimentación. De otro modo, yo puedo configurar una interacción de visibilización del punto de ataque y forma de ataque como posibilidad experimental, desde una función ficcional a través de una relación con lo crítico, en esa relación compleja. Y entonces volvemos al virus. ¿Ven? No es una metáfora. ¿Ven? No es una metáfora porque no se trata de que esto sea una representación. Sí, claro, aquí hay unas maneras de hacerlo visible. Se trata de la configuración específica de una máquina abstracta que se repleta de reglas concretas. ¿Ven? Si eso es así, entonces esta máquina funciona desde una conexión con otra máquina. La primera máquina abstracta es de las series discursivas. La segunda máquina abstracta es esta del poliedro de inteligibilidad. La tercera máquina es el conjunto de la elaboración de máquinas de preguntas, ¿cierto? Entonces, las máquinas de preguntas son abstractas, pero se repletan de esquemas concretos. Y se hacen desde la relación de la producción de las preguntas. Entonces, máquina abstracta. Y empieza a ubicarse esa conexión con esta otra máquina abstracta. Aparecen los aspectos del poliedro. Aparece unos aspectos subrayados en rojo, porque de alguna manera hay ahí un cierto privilegio, una cierta primacía. En la cuestión de la crítica
habría una interacción epistemológica política. Habría, digamos así. Bien, entonces máquina de preguntas, si se fijan. Porque no un poquito un comentario que tiene que ver yo estoy como preocupado hasta dónde vamos. Yo me acuerdo por allá del año 2006, en la Universidad Javeriana, en estos estudios culturales que estaba tan de moda, ellos hacían algo parecido a esto, y la máquina de ellos era que los estudios culturales no se podían salir del tiempo. Hablaban del poliedro, entonces hablaban de economía, política y cultura. Sí. Y yo recuerdo mucho que en esa época, con Restrepo y Cabrera, que son profesores de la Javeriana, la pregunta era, bueno, ¿y todos tienen que asumir los trabajos culturales en esa perspectiva? Pues eso se convierte en dogma, dogma es muy grosero acá, ¿no? Pero más bien la primacía. Cada investigación, cada énfasis, o sea, Daniel, Enver, Luan y Jason, ellos pueden en este poliedro tener una primacía dependiendo del trabajo que desarrollen, dejando, también es un poquito grosero, pero lo es, dejando al margen otros pliegues de este poliedro. O sea, los énfasis los define el proyecto mismo, ¿sí? Las primacías, no los énfasis, las primacías, ¿sí? ¿Es eso lo que... ¿Eso podría ser una lectura de este poliedro? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se hace visible esto así, pues alguien que haga un ejercicio hermenéutico podría decir que esto no es ninguna máquina abstracta, sino que es una figura geométrica. Y que tanto que figura geométrica pues posee unos límites demasiado duros porque hay líneas rectas, etc. Por decirlo de nuevo, hay un problema espacial en el orden de que se repiten aquí los poliedros platónicos. Y como usted recuerda, el problema de los poliedros platónicos es que la expresión geométrica de la perfección y la demostración de la existencia de los números y todo eso. Entonces, digamos, alguien podría decir, bueno, ¿por qué eso no es un rizoma? Lo que estoy diciendo es que justamente es que esto es susceptible de derivar rizoma, porque hay interconexión. Lo único que estoy diciendo es que esto es máquina abstracta y la pongo ahí porque es una muy buena manera de hacerlo, pero hay que reconocer que esas interacciones adquieren una manera específica porque se repletan de las reglas empíricas que las hacen específicas. Entonces digamos que aquí hay una abstracción, por eso uso la geometría como abstracción. Pero claro, ese poliedro adquiere muchas maneras y muchos modos. O usted tomó a Kanansky. Bien. Yo vi Sí, por ejemplo, esa es otra manera. Bien, entonces ¿cómo hacemos para resolver la cuestión aquí de la metáfora o la cuestión de la representación, para salir de eso? No, pero lo debe ser. No, por eso, yo también lo digo en serio. Yo he dicho que esto es, ontológicamente, pero ya es el problema filosófico de la especialización del pensamiento, ¿no? Yo he dicho que en el fondo de lo que se trata es de hacer visible un campo de posibilidad. Entonces, como el asunto es un campo de posibilidad, si pueden ver la vibración de la cuarta dimensión ahí hay un ejercicio tridimensional que muestra la cuarta, pero que sería una modalidad temporal, pero no lo tengo acá todavía. Pero digamos que si pueden ver la vibración de la cuarta dimensión ahí, el campo de posibilidad es necesariamente dinámico y no estático, tal como aparece ahí. Y ahora ese dinamismo establece el hecho de que hay una perspectiva, pero no hay nadie detrás de la perspectiva, es decir, no hay uno acá, un sujeto retrocentral, no hay un campo de posibilidad que se ha configurado, pero eso está la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el campo de posibilidad, esa geometría ficcional que plantea la tesis doctoral. Pero ese movimiento que está ahí se da por interpretaciones específicas que se dan por la problematización. ¿Sí? Entonces, para ponerlo en su lenguaje, discúlpenme que haga esta elipsis de aquí, yo sé que no venimos a una discusión filosófica. Sea el caso de la apertura en Heidegger. Entonces, ¿está aquí lo abierto o no? Entonces Heidegger dirá, pues sí y no. Aquí está lo abierto en tanto en cuanto el existente establece una conexión con las posibilidades que hay y ahora reconoce que su manera de ser en el mundo implica transitar, moverse en torno a esta apertura porque la apertura está primero. Y habitar su lugar.
Y habitar Con en su estado de ánimo. habitar en tanto en cuanto primero terminó haciendo una negación extraña del campo de posibilidad, de la apertura, etc. Heidegger con su relación extraña con Hegel. Pero más allá de eso, hay una distancia entre decir apertura y a decir campo de posibilidad histórico específico en tanto en cuanto lo que somos es un conjunto de límites de acción. Pero estas límites de acción pueden derivar otra cosa para establecer otras posibilidades. Bien. Entonces, por ejemplo, hoy, ¿qué es pensable y qué no en el problema del régimen de aceptabilidad? Entonces, por ejemplo, ¿es posible una interacción económica que no pase por la mercancía de la propiedad privada? Pues hay experimentaciones de muchos órdenes. Entonces, por ejemplo, tomamos el problema piquetero y lo metemos en esa máquina abstracta. ¿Cierto? Entonces, uno, pregunta, ¿se cuestionó qué diferencia hay entre un piquete de hombres y uno de mujeres? No. ¿Hubo un piquetismo feminista? No. ¿Por qué? Porque había una especificidad de límites de acción en ese momento que implica una relación con. ¿Cómo podría usarse en una posibilidad experimental que implica una aproximación crítica distinta un comillas piquetismo feminista? Ahora pregúntale a las nenas que marcharon el 8 de marzo si ellas tendrían una especificidad de servicio propia de lo femenino del que le contestan. Le dirían, eso es otra vez el servicio, otra servidumbre. En cambio, podría pasar que alguien dijera, oye, es posible establecer una configuración específica que va de lo femenino hacia. Pero eso en este momento es un impensable. Así que, ¿qué campo de posibilidad está ahí? Bueno, el campo de posibilidad se hace visible a través de un análisis en el que la crítica se llena de relaciones específicas con la problematización. Así que no se trataría de lo abstracto en el sentido de que ahí cabe todo, sino mejor en el sentido de que la configuración específica se da por la relación con el clima. Todas aquí son preguntas que, como se fijan, aquí aparecen los 7 y está allá oculto el metodológico, y aquí aparece lo mismo. Es un poquito más serio el metodológico. Todas son preguntas que, ¿qué es eso que somos en este presente, en el marco ontológico? Porque, pues bueno, la pregunta, esa sigue siendo abstracción. Entonces la pregunta para el investigador es, ¿cuáles sujetos? ¿Sí? Es fácil de derivarlo. ¿Sí? ¿Quiénes se hacen la pregunta qué somos en este presente? Lo hacen desde cuáles reglas de producción de conocimiento. La primacía implica el hecho de que en la visión de la crítica pues, se producen unos juegos de conocimiento que desencadenan unas relaciones de poder. Pero claro, el problema de la crítica también implica elementos éticos y estéticos. ¿Cuál es la actitud propia de una perspectiva crítica? Pregunta, ¿cómo podría yo hacer una investigación acerca de unos modos de ser en el mundo en los cuales unas ciertas actitudes específicas cuestionan determinada posición para establecer una forma distinta de ser? Entonces, el problema de ser diferente, el problema de la diferencia, muestra un modo de la diferencia que no esté capturado. Muestra un modo de la diferencia que no se venda como estilo. Bueno, tenemos el desafío de la diferencia, pero bueno, ¿cómo hacemos para que la diferencia no termine como estilo capturado como modalidad de consumo? Es complicado, porque existen millones de posibilidades en las que eso no ocurre. ¿Qué posibilidades creativas se desprenden de una perspectiva crítica? Hasta el capitalismo tiene claro que para poder innovar y ser creativo hay que criticar. Entonces, política que forma la asociación enfrenta o propone una perspectiva crítica, en el sentido en que hay unas modalidades gubernamentales en el trabajo del Dr. Martínez que se han configurado, pero una modalidad crítica, como es conocido, enfrenta a una gubernamentalidad, pero al mismo tiempo puede proponer una. ¿Qué usos y modificaciones de la historia propone una perspectiva crítica? Porque en la relación con lo crítico pues siempre hay una visión histórica, pero podríamos reconfigurar lo histórico desde, ¿no? Entonces, ¿recuerdan el trabajo del profesor Wilmer Villa diciendo que es la historia desde la perspectiva del vencido, del puesto al margen, del excluido? ¿Qué modalidad de producción cuestiona propone una perspectiva crítica? ¿Qué pasa cuando aparece el Bitcoin? O sea, si hay algo abstracto es un Bitcoin, pero es increíblemente efectivo. Ahora, cuando el Bitcoin aparece, hace visible cómo está funcionando el capitalismo de la manera axiomática. Pregunta, ¿cómo podríamos establecer qué es eso que es el capital en tanto que máquina axiomática y cómo podríamos ubicar un punto de ataque? ¿No? Entonces Maduro dice, hagamos el petro, ¿no? Jugando el juego de estar en el capital y al mismo tiempo tratar de destruirlo inyectándole un virus. Ficción. Ontología.
Ah, lo que son metodologías. Sí, es que es parte del taller. Pero bueno. No. ¿Cuál es la pregunta metodológica? Bueno, el asunto está en Porque que... esa es la más jodida. Sí, no, porque digamos que toda posición crítica distingue entre, bueno, o debería distinguir entre lo que critica y el modo como lo hace. Entonces, por ejemplo, usted lee las palabras y las cosas y ve un ejercicio de crítica y luego se dice que la arqueología del saber fue escrita para explicar cómo se hizo la investigación, supuestamente. Sabemos que no es así, pero hay fragmentos, sectores completos de las palabras y las cosas que muestran cuál es la posición metodológica. Y lo que hace la arqueología. Sí, por ejemplo, y reconfigurarlo, porque no es lo mismo. Ahora, pongamos por caso que yo leo el segundo sexo de Simón de Beauvoir. Como todos somos aquí, estamos configurados anatómicamente y biológicamente de cierto modo, pues cuando Simón hace la narración de qué es la menarquía como acontecimiento problemático para una mujer campesina francesa, nosotros eso no... Sí, porque el Papa dice que no hay que abortar porque pues nunca ha tenido la regla y no sabe qué es estar embarazada y no tiene ninguna idea de eso. Y es para que nosotros son inconmensurables, ¿cierto? Bien. Entonces veamos. Ella toma la narración, la pasa con una cierta forma literaria. Recuerdan que Simón escribe novelas, etc. Establece unas conexiones, hace una posición crítica. Claro, mientras hace la crítica de manera específica está estableciendo una relación con el metodología. No necesariamente dice cómo, porque hay discursos completos que dicen hay que hacer la crítica así, pero está agenciando una metodología. Entonces cuando se dice cuál crítica, también se puede decir cuál método. En la genealogía de la moral, Nietzsche tiene muchos lugares en los que muestra cómo se hace la investigación, pero no en la historia de la tragedia, en el análisis de... Sí, ahí no, ¿cierto? Establece. Hay otro momento en el que puede mostrarse, luego hace el ensayo de autocrítica, tal cosa. Pero yo puedo hacer visible en la máquina abstracta que toda posición crítica configura una metodología y puede usarla, mejor, la usa, y también puede construir discursos acerca de cómo usarse. Pero hay posiciones críticas que tienen el problema de que no... Sea el caso, por ejemplo, de la cuestión riqueriana. Riquier se esfuerza tanto que filósofo para hablar de qué es la hermenéutica, pero nunca dice primer punto en la hermenéutica. Bueno, esto sí dice, ¿no? Análisis estructural de texto, pero reconociendo el lugar del estructuralismo en su propia posición. Pero digamos que siempre hay una relación metodológica. Bien, ficción. ¿Qué realidades produce una perspectiva crítica? Eso porque reconocemos que nuestra posición con lo real depende de las verdades y de las formas como se han organizado esos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué realidad aparece hoy? Pandemia, pero es la misma pandemia de hace... No, esa realidad es diferente por elementos a veces. Hay una posición en la ficción que se una cierta primacía epistemológico-estética, en la tanto que se ficciona una verdad y un método. ¿Qué verdades y cuáles reglas? Siempre será posible decir cuáles son las verdades que instauran una posición crítica y al mismo tiempo qué reglas produce para poder dar cuenta de esas verdades y al mismo tiempo cómo es que se establece un régimen de verdad, por decirlo con Foucault, o un sistema de aceptabilidad o una manera analítica de ética. ¿Qué modificaciones del sí mismo exige proponer una perspectiva crítica? Porque como hemos dicho, pues toda crítica termina exigiendo una manera de vivir y uno de los problemas serios cuando decimos nuevas formas de ser, pensar y actuar es el hecho de que no sabemos cuáles. O sea, ya a veces nos imaginamos algunas, ¿no? Pero ¿qué invenciones produce una perspectiva crítica en tanto que inventa cosas? Por ejemplo, estructura, ¿no? Semantema, morfema, lexema. ¿Cuál más? Fonema. Y Lévi-Strauss inventa mitema. Va a decir, los mitos tienen estructura, tal cosa, que modificando una perspectiva en Jung sobre la cuestión arquetípica, etc. Así que toda posición crítica inventa posibilidades para, ya sea para el análisis, ya sea para la experimentación. Política, ¿qué formas de asociación promueve una perspectiva crítica? La idea de ciudadanía
tiene mucha historia, no solamente la distancia entre los griegos y nosotros, sino que, por ejemplo, pues hoy hay ciudadanías digitales. Pregunta, ¿qué es una ciudadanía digital? Bueno, no solamente el hecho de que ahora toda mi historia clínica va a estar en el ciberespacio y la voy a cargar todo el tiempo, sino que hay una ciudadanía digital que implica unas interacciones distintas de la representación. Historia, ¿qué no es un acontecimiento plantea una perspectiva crítica? Es decir, ¿cómo lidia una perspectiva crítica con eso que entiende por historia? Economía, ¿qué formas otras de producción propone una perspectiva crítica? Porque cuando Marx insiste en la forma fantasma y fetiche de producción en el primer libro de Capital, pues de alguna manera también está anunciando posibilidades nuevas, exigiendo otras, que será lo que aparecerá en la perspectiva de la unidad del socialismo y el comunismo. ¿Cómo aparece ahí la pregunta oculta, desoculta de la metodología? Bueno, ¿cómo ficciona una metodología una perspectiva crítica? ¿Cómo se configura un pensamiento feminista? Bueno, ¿qué implica que un modo de la diferencia plantee de una manera analítica? ¿No? Ese elemento que aparece ahí en la metodología. Experimentación. Ontología. ¿Qué mundos posibles emergen de una perspectiva crítica? Entonces, claro, se dice otro mundo, ¿no? Cuando a inicios de 2000, entre 2005 y 2005, la consigna de las resistencias empezaron a hacer otros mundos posibles. Sí, entonces, pues el problema es que otro mundo posible ya está acá. Alguien diría, otro mundo es posible y termina metiendo ya esas cuestiones utópicas, por decirlo de alguna manera, cuando hay otros mundos posibles en este mundo. Y no solamente en el orden ficcional, ¿cierto? Pues si han tenido un devenir gamer alguna vez y se han metido en no sé, un juego tan raro como Más allá del bien y el mal. Hay un juego que se llama así. ¿Sí? Más allá del bien y el mal. Juego. Sí, que es un juego de video, un videojuego que es un juego de rol, etc. Alguien diría, bueno, lo que pasa es que ese elemento ficcional de ese mundo posible, quizá, pero hay otros mundos posibles aquí. ¿No? Lo que hay que hacer es encontrarlos, hacerlos visibles, pero aquí están. Epistemología, ¿qué nuevas formas de pensar diseña una perspectiva crítica? Entonces, ¿cómo se introduce, voy a decirlo en este lenguaje, un impensable en el régimen de aceptación de lo pensado? Entonces, hace algunos años yo decía, entre más hombre menos macho, pero las personas, los hombres que me rodeaban me decían, pero eso es imposible, o sea, uno es hombre en tanto en cuanto es macho. Pregunta, ¿cómo puedo ser yo hombre sin ser macho? Es una pregunta de la aparición de nuevas formas de pensamiento. Desafío que acaba de aparecer como exigencia ética del movimiento feminista en estos días. ¿Cómo lanzar una mirada sobre mi compañera que no la convierta en objeto? Es decir, ¿cómo lanzo una mirada que, bueno, complicado, ¿no? Eso implica pensar de otro modo, ser de otro modo, establecer unas posiciones distintas. La primacía estaría en la experimentación de la interacción ética, estética, política, pero realmente está en todos los niveles, solo que aquí se subraya eso. ¿Qué posibilidades creativas expresa una perspectiva crítica? Es decir, cómo inventamos nuevas cosas y ahora cómo inventamos la posibilidad de cómo inventar. Lo más complejo. ¿Qué formas otras de asociación? El asunto de experimentación, en este caso, agenciamientos en los que maneras distintas de asociarse aparecen. Historia, ¿qué alternativas al estudio del acontecimiento? Economía, modos otros de producción. Metodología, pues esquemas experimentales en los que establecemos inicialmente formas de establecer indagación e investigación social. Bien. Esas preguntas que son solamente de carácter que la máquina de preguntas se complejiza cuando aparecen las demás, ¿no? ¿Qué? Conceptos, contextos, diagnósticos. ¿Por qué? Argumentos, razonamientos, justificaciones. ¿Para qué? Finalidades, proyectos, políticas. ¿Cómo? Procesos, métodos. Entonces, quizá pueden acompañarme en una máquina de imaginación, porque es bastante complejo, ¿no? Para que vean la interacción entre
la máquina abstracta, que es la de las series, la máquina abstracta, que es la de Poliedro, la máquina abstracta, que son las máquinas de preguntas. Esa máquina se conecta y se desconecta de diferentes modos de acuerdo a ciertos usos estratégicos. ¿Ven? Modalidades víricas que se ensamblan, cortes de flujo corte que se conecta de acuerdo a la especificidad empírica. En este caso, todo eso sigue siendo abstracto, no en el sentido en que esté lejano de lo real, sino que es abstracto en tanto en cuanto esta máquina abstracta se conecta con otros elementos de la máquina abstracta y al hacerlo repleta eso, es susceptible de repletarse de elementos empíricos. ¿Y en qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Así que, claro, alguien podría decir, es demasiada información, ¿no? El sistema está procesando demasiados elementos, pero digamos que se trata de vencer el elemento que está aquí trayéndolo empírico. Es decir, ¿cómo hacemos para vencer lo abstracto de la máquina abstracta? Pues trayéndolo al empírico. Es el modo como vencemos eso. Inicialmente, la manera de enfrentar eso desde un modo metodológico sería este bosquejo inicial. Interés, tema, problema, conceptos, aproximaciones, fuentes y estrategia. Sería interés. Pues no solamente Habermas, sino hoy lo sabemos, nadie resuelve un problema que no le interesa. Y bueno, hay muchos modos de interesarse en un problema, ¿no? Muchas maneras. Interés, descripción del contexto en el que aparece la emergencia, el acontecimiento, la problematización. Aspectos iniciales de relevancia y pertinencia de la misma. Una pregunta es, ¿por qué estoy interesado? Y otra cosa es, ¿por qué eso es interesante? ¿Qué es la relación de relevancia? Etcétera. Habría intereses de muchos niveles, políticos, etc. Tema, formalización inicial, ¿no? Ubicación en el marco de problematización inicial y discursiva de las líneas y los énfasis. He dejado hasta acá, pero pues saben que la máquina abstracta sigue conectándose. Y esta serie 1, que va a la serie 2, va a otras series, que son las series que se establecen en los énfasis. Cada énfasis tiene una cierta serie, ¿cierto? Entonces fíjense que la máquina abstracta se conecta, se desconecta. No se trata de abstracción y generalización o conjunto que, no, es conexión y desconexión. Entonces hace falta esa relación con las especificidades de las líneas y los énfasis. Problema, formulación inicial de la problematización, fíjense que ahí se distingue entre el problema y la problematización. El problema es una formalización, la problematización es la claridad que tenemos de la aparición de eso en el marco de la cultura. Conceptos, herramientas conceptuales básicas para el abordaje de la problematización, porque hay que reconocer que no hay problema sin concepto. O sea, sí, no, experimentemos, bueno, pero pues, no podemos experimentar tanto como para suponer que no hay conceptos en la relación con el problema. Aproximación metodológica, desafíos que proponen la problematización. Hemos puesto algunos ejemplos aquí, ¿no? Privilegiados, pero por estos días estamos repletos de eso, ¿no? Por ejemplo, hablando de relaciones con lo vírico, ¿recuerdan lo que pasó con Córdoba acerca del problema de la vacuna del papiloma humano? Entonces, bueno, ¿cómo se da cuenta de lo que está pasando ahí? Entonces mandaron, comillas, un equipo interdisciplinario, mandaron hasta un cura. Porque recuerdan lo que pasó, ¿no? Que se dijo que había una posesión demoníaca, psicólogos, psiquiatras, etc. Mandaron toda esa gente para allá a averiguar qué era lo que estaba pasando a esas mujeres jóvenes, ¿no? Pero de interdisciplinario no tuvo nada, porque ni siquiera pudieron conectar elementos de diferentes disciplinas. Lo que hizo cada equipo fue establecer un informe. O sea, cada ciencia, cada disciplina propuso un informe de lo que estaba pasando. ¿Cierto? Pero realmente no hubo un análisis interdisciplinario, nunca pasó. Mucho menos el hecho de reconocer que lo que estaba pasando ahí implicaba averiguar cómo se producía un método nuevo para poder lidiar con lo que estaba pasando. ¿Ah? Bueno, pues, por ejemplo, ¿alguien ve eso desde una perspectiva del problema de la core que Agamben también tiene? ¿Qué pasa con la niña cuando se convierte ahora en joven? Pues hay unas modificaciones y
¿Qué pasa si ahora le metemos el gran problema de que para poder ser joven y mujer, entonces tienes que pasar por esos elementos de control biológico, vírico, etc.? No importa, más allá de si eso es cierto o no, hoy hay otros desafíos. Por ejemplo, Daniel, ¿qué hacemos con la excesiva cantidad de información sobre el coronavirus? Es absurdo, o sea, está siendo visible la manera como la información deviene ruido y genera también conexiones con la paranoia. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Eso es lo que las sociedades son sociedades de angustia, de desesperación, y por eso se necesitan los medios de comunicación. Así funciona, para eso. Lo que usted decía ayer, porque la noticia convierte un fenómeno en apocalipsis. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles desafíos metodológicos están ahí? Entonces, digamos que una sensación muy interesante cuando se viene a este doctorado es reconocer que no es suficiente con conocer un método. Porque el método inmediatamente se choca con los límites. ¿Y cuáles son los límites? Los que aparecen en el proceso. O sea, no es que el método tenga límites ya, no es que la problematización le establece los límites. Fuentes contextuales, conceptuales, metodológicas, claro, dependiendo de la relación con el problema, mi fuente es unos sujetos, mi fuente es un ejercicio analítico que está allá. Sí. Por ejemplo, voy a dar cuenta de la configuración del campo de concentración que se diseñó para los Nucac Macú en San José del Guaviare, ¿cierto? Y entonces yo tengo en cuenta discursos gubernamentales, sí, pero también me toca ir a preguntarle a los Nucac, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Cómo pasó aquí la vuelta? Hay un montón de estudios que muestran qué está pasando con la extinción de los Nucac Macú, pero muy pocos se están ubicando en el hecho de que hay una manera de gestionar el gobierno de la población Nucac que les está matando. Eso no es únicamente los corredores de narcotráfico, etc. No. O sea, hay una tanatopolítica que está dirigida contra los Nucac, por decir alguna cosa. Y por último, la estrategia discursiva, formalizaciones, elecciones retóricas. Recuerden que el doctor Manuel Montoya tiene una tesis doctoral sobre el problema de las relaciones con lo retórico y la configuración de discurso, y diseños específicos, incluyendo, por ejemplo, elementos audiovisuales, etc. Bien. Claro, esto luce como un bosquejo, pero es de hecho complejo. O sea, me toca meterle pensamiento a ese elemento para averiguar cómo es la cosa. Bien, yo les propongo entonces que hagamos este bosquejo inicial. Claro, este bosquejo es distinto de lo que aparece en el formato, pero lo que les estamos pidiendo es que hagamos esto desde la relación con las máquinas. Entonces, ojo con lo que les voy a pedir, ¿sí? Que hagamos en el taller. Yo no les voy a pedir, no les vamos a pedir que hagan eso ya, en el sentido de que expliciten su interés. No. Mejor queríamos proponerles que realicen una máquina de preguntas para cada elemento. ¿Sí? Una máquina de preguntas implica hacer unas elecciones, ¿cierto? La máquina de preguntas, digamos, supuestamente la más simple, pero no es la más simple, es la pregunta que se enuncia desde el qué. ¿Sí? Entonces, para no llevar esto tan lejos y para complejizarlo más, que ya es suficientemente complejo y podemos sentirnos impotentes frente a eso, ¿no? La cuestión es utilizar estos elementos y transarles unas preguntas que, derivar una máquina de preguntas del orden que. Esas preguntas pueden ser amplias en el sentido de abstractas, pero pueden esforzarse por repletarse de esquema empírico, de terreno empírico. ¿Sí? Entonces, claro, lo primero que van a hacer es plantear preguntas de orden abstracto, en el sentido no de lo amplio, sino abstractas. Pero necesitamos llegar a preguntas que se ocupen de reglas empíricas. Entonces, digamos que necesitan pasar por el proceso, no tengan problema por eso. La idea sería que ahora nos tomáramos un descanso de esta consulta, ¿sí? Descansáramos un momento, etc. Y luego, pues, nos sentáramos a establecer con alguna claridad algunas preguntas del orden que se ubiquen en esos diferentes niveles. Bien.
Sí, con las investigaciones específicas, con las reglas empíricas específicas. Ahora bien, para hacer eso, les recuerdo que la configuración de preguntas implican al menos estos 7 criterios. Pues hay más. Yo he identificado unos 22, pero digamos que aquí, ahorita, estos 7 inicialmente. Primero, especificidad, porque los elementos empíricos son siempre específicos. Ahora, hay muchas especificidades. Contexto, concepto, posición crítica, metodología. Hay muchas especificidades, pero hay que ser específico. Relevancia. No todas las preguntas tienen el mismo nivel de relevancia. No todas, ¿cierto? Por ejemplo, pregunta para el dispositivo de control llamado Universidad Distrital C de Paiva. Pregunta: ¿cómo evitar el contagio tal? Mientras otras universidades hacen otra cosa, aquí hay una estrategia que es limpiar constantemente. Han visto a nuestras amigas que nos traen el café y que trabajan acá, limpiar sistemáticamente con alcohol industrial. Es una manera de, pero no todas las preguntas tienen la misma relevancia, ni la misma pertinencia, porque hay preguntas que no son pertinentes, o que tienen una pertinencia, pero hay otras que son más pertinentes que otras. Hay que establecer la especificidad de la pertinencia, coherencia en el sentido de que la pregunta debe estar construida de tal manera que haya coherencia de diferentes niveles, conceptuales, contextuales, etc. Cohesión en el sentido de que la pregunta no esté construida de manera confusa, con indicaciones internas a la pregunta. Hay personas que ponen preguntas de párrafos enteros con comas adentro, paréntesis. No, pero hay que ser cohesionada. Construcción en el sentido de que hay que averiguar con claridad cuál verbo, cuál sustantivo, ¿no? Cuál complemento directo de todo ese conjunto de cosas. Y viabilidad en el sentido de que sea susceptible de resolverse, ¿no? Que no sea una pregunta: ¿qué es la crítica? Oye, sí. En este caso se trata de tener esos 7 criterios claros. Entonces, ¿está clara la actividad que vamos a realizar? ¿O hay alguna pregunta acerca de la actividad? Que tenga cierto nivel de complejidad no significa que no esté claro que lo que debemos hacer. Bien. Entonces, digamos que la idea sería que tomáramos un descanso y nos ocupáramos de establecer este bosquejo como producto del trabajo del día de hoy. ¿Sí? Bien. ¿Les parece si nos tomamos 20 minutos de descanso? Son las 11:15. ¿Sí? Bien. Listo.